Shalom, saludamos a la audiencia en esta nueva oportunidad que el Padre Eterno nos da para estar hablando de lo que Él quiere transmitir a los oyentes. Muchos estarán preguntando en estos días, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Yahvé? ¿Dónde está Elohim? ¿Es misericordioso el Padre Eterno? Pero primero tenemos que saber qué es misericordia. Según la Real Academia, dice que misericordia es un trato compasivo que se da a una persona más allá de los méritos. Quiere decir si se lo merece o no. Más allá de todo eso es mirar la necesidad y la situación de ajenos y tratar de ayudarlos. Es la persona que tiene un corazón solidario. Y frente a todas las situaciones que está viviendo el mundo entero, muchos se preguntan, ¿no? ¿Dónde está el Señor? ¿Acaso no ve? ¿Acaso no oye las oraciones de muchos que están pasando por situaciones difíciles? ¿Y qué significa en hebreo misericordia? En la palabra dice Rahamim, que significa desde las entrañas, y Hesed, amor infinito. Hay un salmo de David, el Salmo 103, en el versículo 4, y lo vamos a leer en el nombre de Yeshua, dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Está hablando del Padre Eterno, está hablando de Yahvé, que te rescata cuando estás en ese hoyo de oscuridad, de depresión, de desesperación, y después de sacarte de esa situación, te corona de favores y misericordias. Muchos, el Padre Eterno los sacó de ese hoyo de desesperación, lo coronó de favores y de misericordia, pero se olvidaron de Él. Después que pasaron esta situación, se olvidaron del Señor, quien los había sacado. Y en el versículo 8 del mismo Salmo dice: misericordioso y clemente. ¿Qué quiere decir clemente? Benevolente, compasivo, tolerante e indulgente. Ese es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Si seguimos más adelante en el versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y no recibimos esa recompensa, ese castigo conforme a lo que hemos hecho. Y ahí vemos cuán grande es la misericordia del Padre. En el versículo 17 dice: mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En este sentido no es temor de miedo, sino temor reverente. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarda su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Este versículo es muy importante. Dice: de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Decíamos recién que muchos el Señor ha rescatado de ese pozo de desesperación, de necesidad, y después se olvidan. Y acá dice: es misericordioso para los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Padre Eterno dejó un manual de vida, que es su palabra, es la Biblia, es la Torá, donde nos marca el camino por el cual debemos andar si queremos tener vida correcta en esta tierra y vida eterna, que es lo que el Padre Eterno nos habla. Muchos no le creen, pero cuando están en el momento de necesidad y el Padre Eterno obra, se acuerdan de ese momento, se acuerdan de esos testimonios y luego se olvidan. ¿Es casualidad? No, es la misericordia del Padre Eterno. Y el Señor dice: probadme. Y una y otra vez, y una y otra vez, y muchos piden perdón y se arrepienten y vuelven a hacer cosas malas, peor que las anteriores. No nos olvidemos
que si no pedimos perdón por aquellos errores y cambiamos de actitud, el Padre Eterno no nos puede perdonar. Recuerden también que aquellos que no perdonan no pueden entrar al reino de los cielos. Y justamente el Salmo 32 habla de la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé lo rodea la misericordia. Fíjense que lo que decíamos recién, si pedimos perdón y cambiamos de actitud, ya no volvemos a nuestra vida anterior y volvemos a hacer lo que el Padre Eterno nos manda, alcanzaremos esa misericordia y nos irá bien, porque su palabra dice, para que te vaya bien, a vos y a tu descendencia. Pero tenemos que escudriñar, leer la palabra, por sobre todo orar y tratar de escuchar esas directivas, esas guías que nos da el Padre Eterno a través de su Espíritu Santo. Pero para poder entenderlo, tenemos que escudriñar, como dice, escudriñar su palabra. Y en el Salmo 36 también nos habla de la misericordia de Yahvé. En el versículo 5 dice, hasta los cielos llega tu misericordia y fidelidad, alcanza hasta las nubes. Y en el versículo 7 dice, cuán preciosa, Yahvé, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuántos pedimos en un momento, Señor, guárdame, Señor, estoy en tus manos? Y vemos cómo el Señor obra, porque lo pedimos de corazón. Pero tenemos que entender también que no es nuestra voluntad, sino la del Padre Eterno. Eso está en los mandamientos, que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, porque el que lo ve todo es el Señor. Nosotros, nuestra visión es limitada, es humana, y el Padre Eterno es el que todo lo ve. Y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros oremos, tenemos que pedir, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Porque ¿qué es lo que quiere el Padre Eterno en su misericordia? Que todos seamos salvos. Que todos seamos salvos. Nosotros, nuestros hijos, que vivamos bien. Y muchos entienden esta palabra mal entendida. Muchos piensan que el vivir bien es riqueza. Y no es exactamente de esa manera. Algunos la tienen, pero no viven bien. ¿De qué les sirve? El Padre Eterno dice, para que vivas bien, y bueno, gloria al Padre si tiene esa recompensa, para que muchos vivan en holgura. Pero ¿qué pasa? Que muchos cuando el Padre Eterno les da, se envanecen y se olvidan del Señor. Por eso a muchos no le da y le da limitado, porque sabe el Padre Eterno cuál es el peligro que corre esa vida, que se extravíe y que se pierda, y que no haga lo malo y que pueda volverse de otra manera, un avaro, un codicioso. Entonces el Padre Eterno todo lo ve y quiere lo mejor para los suyos, quiere lo mejor para sus hijos. Por eso no se olviden de orar y pedir que se haga su voluntad. Y no es que Él no escucha nuestras oraciones, por el que Él es, fíjense que lo estamos leyendo, misericordioso, de la eternidad hasta la eternidad. Pero aquellos que le buscan de corazón, con un corazón sincero, humilde, no avaro. Yeshua mismo nos enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Él nos dejó enseñanza para que cumpliéramos todo esto. Y el Padre Eterno mira aquel corazón contrito y humillado. Muchas veces piensan que el Padre Eterno no tiene misericordia y se lleva un alma. Al contrario, ustedes tienen que fijarse lo que el Padre Eterno está viendo para que esa persona no sufra o que no sufran sus familiares por distintas situaciones. Ustedes tienen que entender cuál es el plan del Padre Eterno, no nuestra voluntad, porque muchas veces en el egoísmo, en no ver la situación, pedimos que prolongue la vida. Y es una vida de padecimiento, de sufrimiento. Y quizás esa persona, cuando
se sana o se levanta, se vuelve rencorosa, se vuelve una persona codiciosa, vengativa. Puede suceder distintas cosas que nosotros no lo podemos prever, pero el Padre Eterno sí lo ve. Entonces, recuerden siempre, siempre pedir que se haga su voluntad. Y el Padre Eterno va a escuchar desde los cielos. En Lamentaciones, Jeremías hablaba en el capítulo 3, versículo 22, dice: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, pero nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en el versículo 23 dice: bueno es Yahvé a los que en él esperan y al alma que le busca. Fíjense, como decíamos recién, que aquellos que se amparan bajo sus alas, aquellos que le buscan, el Padre Eterno siempre tiene una respuesta. Y recuerden que el Padre Eterno en este tiempo sí está y se está ocupando de los que son obedientes, de aquellos que escuchan sus mandamientos, que escudriñan su palabra. Muchas veces no entendemos los propósitos del Padre Eterno en nuestra vida. Por algo estamos en esta tierra, para cumplir su voluntad, no para hacer lo que nosotros queremos. Y van a ver con gozo como el Padre Eterno recompensa, y que nosotros estábamos tan equivocados y no entendíamos, pensábamos de una manera y el Padre Eterno nos quiere de otra manera y nos va a exaltar, nos va a fortalecer, nos va a decir sigan adelante. Y justamente en este tiempo, como Él es misericordioso, está hablando a través de sus profetas, que dice: alerta a mi pueblo, pónganse a cuenta, porque tiempos difíciles y oscuros vienen sobre el mundo entero. No solamente sobre Argentina, sobre el mundo entero. Lo viene avisando a través de distintos profetas en todo el mundo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Señor está avisando. Shalom, bendiciones.